Hola, nuevamente este día o este momento vamos a hablar acerca de las variables o confusión o sesgo, presentado pues por mi persona Milton García, Jimmy Hernández y Eric Martínez. Vamos a definir los sesgos como errores sistemáticos que se introducen en un estudio y que dan como resultado una estimación incorrecta o sesgada del parámetro o efecto de interés. Por lo tanto, la ausencia de errores sistemáticos o más bien llamados sesgos, confiere validez interna a un estudio. A grandes rasgos, los sesgos se pueden deber a la forma en que se seleccionan a los sujetos de estudio, que en este caso sería un sesgo de selección, o a la manera en que se recoge la información, que este sería sesgo de información. Por esta razón es fundamental prevenir su aparición en la fase de diseño. Sin embargo, en la fase de interpretación es bueno volverse a formular estas mismas preguntas que se hicieron en los inicios del estudio, cuando se escogió la población y las variables que iban a ser medidas, lo que ayudará a detectar posibles errores que hayan pasado desapercibidos mientras se lleva a cabo el estudio y que los resultados puedan ser útiles de una manera futura. Una vez aparece un sesgo, no puede eliminarse el análisis, a diferencia de lo que ocurre con los factores de confusión. Cuando se interpreta un estudio debe explorarse la posible presencia de sesgo como una explicación alternativa a los resultados observados. Para ello hay que tener en cuenta el tipo de estudio y las características específicas de su diseño. Si los sesgos son de selección o de información, y en este último, pues, supuestamente si se trata de un error diferencial o no diferencial. No va a interesar tanto solo saber si se ha introducido un sesgo, sino también conocer su posible efecto sobre los resultados observados. Ahora bien, tenemos los sesgos de selección. En los estudios transversales menciona que la forma en que se selecciona la muestra de sujetos o la presencia de respuesta puede introducir sesgo de selección. En los estudios longitudinales analíticos, los sesgos de selección se presentan principalmente en los estudios de casos y controles y en los estudios retrospectivos de cohorte, donde tanto la exposición como la enfermedad han ocurrido en el momento de iniciarse el estudio. En los estudios de casos y controles, por ejemplo, los sesgos de selección pueden ocurrir cuando la identificación de los individuos para su inclusión en el estudio se basa en criterios distintos, según se trate de casos o de controles. Además, estos criterios están relacionados con las exposiciones del estudio. Aquí tenemos en esta tabla situaciones en las que puede haberse introducido un sesgo de selección en un estudio. Puede ser, por ejemplo, en selección del grupo control, en caso que haya pérdida de seguimiento, supervivencia selectiva, muestra no representativa de la población de estudio, un sesgo de detección y participación de voluntarios y efecto de autoselección. Con respecto a selección del grupo control, los estudios analíticos se basan en que el grupo de estudios y el de referencia son comparables por las variables pronósticas o predictoras de la respuesta, de forma que solo difieren en la presencia o no del factor de estudio o llamado principio de comparabilidad. Con respecto a las pérdidas de seguimiento, en los estudios prospectivos una de las principales causas potenciales de sesgo de selección son las pérdidas de individuos o abandonos producidos durante el periodo de seguimiento. Cuando las personas se pierden durante el seguimiento, menciona ahí que difieren de las que no abandonan por las variables relacionadas con el factor de estudios y la variable de respuesta. Entonces se producirá un sesgo en los resultados. Y al introducir este sesgo va a depender, o de él va a depender los motivos de las pérdidas más que en su número o cantidad. La supervivencia selectiva. Se produce más que todo en los estudios en que se incluyen casos prevalentes, es decir, sujetos que han sobrevivido a las primeras fases de su enfermedad. La muestra no representativa de la población de estudio es una de las causas frecuentes de sesgo de selección en los estudios transversales, aunque también puede presentarse en los estudios analíticos.
se va a introducir en el proceso de selección de la muestra a partir de la población de estudio. El sesgo de detección se produce cuando el procedimiento utilizado para identificar la presencia de la respuesta varía o se modifica según la presencia o la ausencia del factor de estudio. Por ejemplo, en los estudios de casos y controles, este sesgo podría presentarse si los casos fueran individuos en los que la presencia de una enfermedad hubiera tenido mayor probabilidad de diagnosticarse por la presencia de la exposición. En la participación de voluntarios o efectos de autoselección, cuando se decide utilizar voluntariamente o voluntarios en estudio, debe tenerse en cuenta que pueden introducir un sesgo, ya que estos sujetos habitualmente son diferentes de los no voluntarios o de autoselección. Si la voluntad de participar está relacionada con factores, pueden influir sobre la relación que se estudia. La selección de este tipo de sujeto puede conducir a una estimación sesgada. Este proceso de selección puede producirse antes de que los sujetos sean identificados para su inclusión en el estudio. Los sesgos de información se producen cuando la información sobre el factor de estudio o la variable de respuesta es errónea o se recoge de forma sistemáticamente diferente en los grupos de estudio. Estas van a ser causas frecuentes, el uso de instrumentos de medida inadecuados o definiciones poco válidas o precisas de la variable. Los errores introducidos por las encuestadoras o por el personal que recoge la información o errores debido a los propios participantes en el estudio, como por ejemplo los sesgos de memoria. Cuando la finalidad de un estudio es la estimación de un parámetro en una muestra de sujetos, la presencia de un sesgo de este tipo va a conducir a la obtención de un resultado no válido. Cuando los errores de la clasificación no son independientes, se va a hablar de mala clasificación diferencial, y cuando lo son, de mala clasificación no diferencial. ¿A qué se le va a llamar error de clasificación diferencial? No diferencial, perdón. Sucede cuando la proporción de sujetos clasificados erróneamente es similar en cada uno de los grupos de estudio y se produce un error de clasificación no diferencial. Entonces, los errores de clasificación no tienden a producir, aunque no siempre, una infraestimación de la verdadera diferencia o asociación. ¿Qué quiere decir eso? Que la estimación estará sesgada hacia la unidad cuando se expresa en medidas relativas o hacia el cero si se expresa como una diferencia absoluta. Es por esto que para la validez de un estudio de estos errores suele considerarse una amenaza menor que los estudios diferenciales. Ahora, los errores de clasificación diferencial pueden ir tanto en la dirección de infraestimar la magnitud de la asociación o de la diferencia, como en la de sobreestimarla. Un ejemplo de error de clasificación diferencial es el denominado sesgo de memoria, que se va a producir cuando los individuos con un determinado problema de salud recuerdan su historia de exposición de forma distinta a como la recuerdan aquellos que no tienen dicho problema. Entonces suele producirse cuando se recoge la información sobre la exposición mediante una entrevista o un cuestionario y los casos recuerdan sus antecedentes de forma diferente a los controles. También puede producirse cuando los individuos expuestos a algún riesgo informan sobre el desarrollo de problemas de salud de forma diferente a como lo hace a lo que los han expuesto. En este caso, un encuestador puede introducir un error de clasificación diferencial si conoce la hipótesis del estudio y la condición del expuesto enfermo según el tipo de estudio del mismo entrevistado. Por ejemplo, en esta situación puede obtenerse información de los individuos de forma diferente según al grupo de estudio que pertenezca. Aquí, por ejemplo, tenemos los principales efectos de la mala clasificación. Por ejemplo, cuando la enfermedad se clasifica como presente ausente, la mala clasificación no diferencial,
Este, Cuando la exposición se clasifica en dos categorías, la mala clasificación diferencial infraestima la asociación. Cuando la exposición se clasifica en más de dos categorías, la mala clasificación no diferencial puede sobreestimar o infraestimar la asociación. Y la mala clasificación diferencial de la enfermedad o la exposición puede conducir a un sesgo en cualquier dirección. Y la mala clasificación de un factor de confusión conducirá a un ajuste incorrecto, y la mala clasificación de un factor de confusión puede dar lugar a estimaciones diferentes según las categorías de las variables de confusión. Bueno, si así como he tomado pues, de la literatura de Argimón, páginas 278, 72 a 78, perdón, del capítulo 29. Así como pues finalizamos esta exposición esperando sea de mayor entendimiento. Muchas gracias.